Buenas noches. Gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Marta Menor y ante todo queremos darle las gracias a Ofelia Acevedo por estar con nosotros. Bienvenida. Ofelia, como todos sabemos, la esposa de Osvaldo Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación. Gracias, Ofelia. Ofelia forma parte del panel junto con Julio Schilling, director del Foro Político de Patria de Martí y autor de Dictaduras y sus paradigmas, porque algunas se caen y otras no. Pedro Pablo Álvarez, expreso político del Grupo de los 75 y secretario general del Consejo de Trabajadores Cubanos. Gustavo Pardo, expresidente de la Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos. Y como moderador, nuestro amigo el doctor José Acel, investigador asociado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos y autor de Mañana en Cuba. Acel siempre dispuesto a ofrecernos su invaluable tiempo. Gracias, José. Entre nosotros se encuentra un sinnúmero de amigos y es imposible nombrarlos a todos, pero no podemos dejar de reconocer a algunos de los aquí presentes. Empezaré por el comandante Huber Matos. Que naturalmente no necesita presentación. Lo acompaña su hijo Rogelio. Nuestro querido amigo Zenén, de la Unidad. Rosa María Payá, muchas gracias por estar con nosotros. Y algunos que se me han quedado por ahí rezagados con María y Mario de la Peña. Y otros tantos, María Aguilera, y muchos otros que ya sería demasiado nombrar. En un día como hoy, el 24 de octubre de 1945, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, como un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Y qué mejor fecha para hablar de democracia. ¿Pero qué es la democracia? ¿Alguien quisiera dar una sugerencia? Difícil. Según Jefferson, la democracia no es más que el gobierno de las masas, donde el 51% de la gente pueda lanzar por la borda el derecho de los otros 49%. Según María Zambrano, la democracia es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Y para Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todas las otras. Aristóteles, por otra parte, nos dice que la democracia es el sistema donde se concilia la libertad con la igualdad. Pero para darnos una mejor idea de qué es una democracia y sus variaciones, los dejo con Gerardo Martínez Solana, director de Democracia Participativa y autor del Gobierno del Pueblo, Opción para un Nuevo Siglo. Gerardo. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. En realidad es un gran honor estar en compañía de tan prestigioso panel. Me tengo que situar aquí detrás en el podio porque tengo una serie de papeles, así que me van a perdonar. Y me han encomendado esta tarde la tarea de introducirlos a un tema que requeriría, por supuesto, todo un curso universitario para desarrollarlo, pero cuento con menos de 15 minutos. Y por lo tanto, para abreviar, hemos colocado en los asientos unas hojitas con algunas definiciones, lo cual me permitirá seguir adelante en la charla sin entrar en detalles en cuanto a definiciones se refiere, porque
tenemos que darle el tiempo suficiente, el panel es lo más importante. Y en el tema de hoy, su principal característica precisamente es la diversidad, porque solo existe una democracia auténtica cuando respetamos y defendemos además, sobre todo, esa diversidad. Y aquí, en este panel precisamente, y también entre todos ustedes, gozamos de esa diversidad. Y entre todos vamos a analizar cómo los conceptos democráticos se aplican a Cuba y cuál sería la estrategia para lograrlos. Eso va a quedar, por supuesto, en manos del panel. Entonces, mi tarea es plantear qué es la democracia. Por su raíz griega, muchos de ustedes ya lo saben, es el gobierno del pueblo. Pero ha evolucionado en los tiempos modernos para que se añada, se agregue por el pueblo y para el pueblo. Pero la democracia auténtica y subrayo esa palabra, la que funciona como debe ser, un gobierno del pueblo y para el pueblo, se desenvuelve en la búsqueda constante del consenso. Y ahí tienen en las hojitas una definición de consenso. Del consenso, por supuesto, el consenso, en este caso el consenso nacional. Es decir, esos principios básicos consensuales que llamamos, ¿cómo los llamamos? Constitución, que son inviolables y que no responden, ni mucho menos están subordinados a las decisiones de una mayoría. Además, la democracia auténtica, la que funciona, lo demuestra cuando es perfectible, subrayemos esa palabra también, es decir, cuando gradualmente evoluciona a un mayor grado de participación de los ciudadanos mediante la creación de los mecanismos necesarios para que puedan participar eficazmente en la toma de decisiones. Una democracia perfectible es la que va edificando mecanismos de participación que desarrollan estructuras que es precisamente lo que nosotros llamamos democracia participativa. El problema de estas dos palabritas, democracia participativa, del apellido participativo de la democracia, es que se ha tergiversado tanto que muchos la interpretan como un concepto antagonista de la democracia representativa, y no es así. Y la confunden, por supuesto, con experimentos políticos extremistas, como son el socialismo del siglo XXI y como es la enquistada revolución de los hermanos Castro. En un libro famoso que seguramente muchos de ustedes ya conocen, 1984, publicado en el siglo XX, también se hizo una película, que los que no la hayan visto, aunque una película vieja, es muy interesante. 1984, de George Orwell. George Orwell en ese libro dibujó un sistema totalitario que incluía entre uno de sus métodos lo que él llamaba el neo-habla, Newspeak en inglés. Y el neo-habla no es más que un método de propaganda insidiosa que cambia el significado de las palabras y las frases para acomodarlas a una dialéctica conveniente para que sirva para que el tirano, el dictador de turno, pueda justificar su poder. Y en Cuba primero, en Venezuela, en otros países, Bolivia, Ecuador, incluso en la Argentina, proclaman que impera en sus países la democracia participativa. Fíjense ustedes, parece un chiste decir que en Cuba existe la democracia participativa. Pero, sin embargo, hay muchas páginas en la web. Una de ellas, una muy importante, se llama democracycuba.com, donde se proclama de que el sistema electoral cubano es el mejor que existe en el mundo. Y podríamos, por supuesto, pensar de que no tenemos que hacerle caso a estas cosas, pero no es así. Fíjense que hasta incluso sale un libro, que esta es la portada, que se llama Cuba and Its Neighbors, Democracy in Motion. Y este libro ha sido
reseñado en las páginas de democracy.net. Y lo peor de todo es que es un libro que está siendo presentado a nivel académico en muchas universidades de Estados Unidos con muchísimo prestigio. Ese tipo de tergiversación es la que tenemos que combatir. Porque en esos países lo que vemos es una movilización populista de ciudadanos impulsados por promesas demagógicas o cegados por el carisma de un caudillo o de su política sectaria. Por tanto, a este fenómeno político debemos calificarlo de otro modo, no como democracia participativa. El nombre correcto para este fenómeno político que vemos extenderse ahora por América a través de gobiernos como el de Venezuela, desde Cuba, ese merece otro término, y ese otro término se llama oclocracia. Y ahí lo tienen también en la hojita. Oclocracia, que significa gobierno de las turbas. El populismo es una variante moderna de este concepto griego, y se aprovecha, ese concepto se aprovecha de la anarquía oclocrática para lograr gradualmente el objetivo de centralización del poder. El mecanismo para lograrlo consiste inicialmente en una dictadura de las mayorías. Dictadura de las mayorías, subrayan esto. Porque, por supuesto, las decisiones de las mayorías en democracia son necesarias, no lo niego. Pero el verdadero sentido de la democracia descansa en una firme base de, como dije al principio, consenso. Eso es lo principal. Y el consenso es un concepto fundamental de lo que reconocemos como Estado de Derecho. Luego, el propósito de toda democracia es funcionar dentro de este ambiente de consenso que descansa en el respeto y la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La ciencia política moderna incluso acepta que la democracia sí es el gobierno del pueblo, pero no porque interpreta al pueblo como una mayoría, sino como un todo, lo cual implica una base consensual como requisito esencial para que el pueblo, ese todo, sea el soberano. Esa base consensual se codifica ¿en qué? En lo que dije antes, la Constitución, y sostiene lo que llamamos, esa Constitución, lo que llamamos el Estado de Derecho, por el cual tanto el gobierno como los individuos están sujetos por igual al imperio de la ley. Por lo tanto, cuando las decisiones mayoritarias pretenden imponerse al concepto del Estado de Derecho, suele desembocarse en regímenes dictatoriales que acaban violando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ese es el fenómeno que hemos estado viendo en América Latina, empezando por Cuba. La dictadura inicial de la mayoría se transforma gradualmente en la dictadura de una élite gobernante cuando las autoridades se aprovechan de su posición de mando para adueñarse del poder absoluto. Por otra parte, cuando logramos establecer y defender un Estado de Derecho, la evolución democrática como sistema perfectible, como dije al principio, conduce ni más ni menos que a la democracia participativa, que ya existe en muchos países del mundo. O sea, no es nada nuevo. La democracia participativa, amigos míos, existe ya aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos las iniciativas populares, tenemos los referendos, tenemos las reuniones comunitarias, tenemos los town meetings, nos reunimos con la Junta de Educación, el pueblo participa. Eso es democracia participativa. No es un mecanismo total de democracia participativa, pero es democracia participativa. Existe todavía más estructurado en Suiza, con el sistema de cantones, con el gobierno colegiado, con los referendos, que a nivel nacional son la mayoría del país con más referendos a nivel nacional del mundo. Aunque el país con más referendos del mundo es Estados Unidos, a nivel de Estado y a nivel local. Y bueno, todo este proceso evolutivo permite la gradual elaboración
de mecanismos participativos y dependen de la aplicación de un principio fundamental conocido como principio de subsidiariedad. Y ahí lo tienen también en el papelito. Por supuesto, son breves definiciones, no pretendemos dar una charla ni tampoco un papel académico. El principio de subsidiariedad postula un mecanismo participativo que emana del concepto de la función subsidiaria del Estado, por eso se llama de subsidiariedad, y subsidiaria porque esa función solo debe atender aquellas cuestiones que no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Y este principio, el principio de subsidiariedad, respalda la participación ciudadana en la gestión de gobierno en un papel de supervisión que permite la corrección de errores y que establece un mecanismo eficaz de debate público. Dentro de ese principio cabe, en una etapa más avanzada de conciencia política, la creación de asambleas comunitarias facultadas para tomar decisiones obligatorias a nivel local y para examinar las decisiones tomadas a niveles más altos a fin de poder impulsar las iniciativas necesarias de cada caso. Y eso es parte del esquema que aparece en el reverso de esa hoja que tienen todos ustedes. En otras palabras, las asambleas pueden ser un medio de organizar a los ciudadanos para tomar iniciativas políticas y para supervisar la labor del Estado en una función legislativa. Función legislativa, esa es la función de las asambleas. Una de las dos ramas del poder legislativo, que sería bicameral. O sea que en las hojitas tienen en su poder, hay un esquema precisamente de democracia participativa. Y por supuesto, hay infinidad de otros proyectos que merecen consideración. Yo estoy seguro que entre ustedes y entre las organizaciones que algunos de ustedes representan, hay muchos proyectos dignos de mención, pero que en estos momentos no hay el tiempo necesario para desarrollarlos. Pero este esquema en particular, el que ustedes ven ahí, de democracia participativa, lo discutí en los años 70 con algunos diplomáticos cubanos destacados en Nueva York y en Ginebra, cuando yo era funcionario de la Secretaría de las Naciones Unidas. Sucedió que por esos mismos años proclamaron la primera constitución castrista, la de 1976, que diseñó un mecanismo de supuesta, subrayo supuesta, democracia participativa, mediante la instauración precisamente de las asambleas del poder popular. Pero ese mecanismo prescindía de algo fundamental, el Senado, que se propone en ese cuadro que ustedes tienen, como sistema bicameral. Y además, sus mandatos desde el principio venían de abajo hacia arriba. Todo lo contrario de la propuesta participativa, que descansa, como ya dijimos antes, en el principio de subsidiariedad. Estas asambleas quedaban así sometidas al centralismo del poder y se convirtieron en un simple mecanismo de legitimación de la dictadura. ¿Por qué? Porque no hay iniciativas populares que partan de la base popular y que puedan convertirse en un mandato legislativo, lo cual es esencial. No hay un mecanismo transparente que permita a las asambleas subsidiarias, o sea, las del municipio y las de la provincia, tomar decisiones a su nivel independientes del poder central, y muchas otras deficiencias que ahora no tengo tiempo aquí para tratar. No obstante, y esto es importante, en el afán de disfrazarse con el manto de la democracia participativa, la Constitución cubana le concede a la Asamblea Nacional un poder asombroso que puede ser decisivo en el futuro si los asambleístas tuvieran el coraje y otras cosas de aprovecharlo y aplicarlo. Les voy a leer, y esto será para terminar, algunos fragmentos de la Constitución cubana. El artículo 75 es contundente y le asigna a la Asamblea Nacional la facultad de, fíjense, escuchen bien, le asigna a la Asamblea Nacional la facultad de decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos y demás disposiciones generales.
les asigna la facultad de revocar en todo o en parte los decretos, leyes que haya dictado el Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Le asigna la facultad de elegir presidentes, vicepresidentes, secretarios, todos los miembros del Consejo de Estado. De conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes de todos los organismos del gobierno, de todos ellos. De revocar los decretos, leyes del Consejo de Estado. Quiere decir que ellos mandan más que el Consejo de Estado si quisieran aplicarlo. Además, tiene la facultad de cuestionar públicamente las decisiones del Consejo de Estado. En el artículo 86 dice, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de cuestionar al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de cualquier otro organismo, y a que se les sean respondidas sus preguntas y a rechazar también sus propuestas. Y todavía más, la Asamblea Nacional encabeza a todos los órganos del gobierno en la facultad de iniciar proyectos de ley y, por supuesto, de aprobarlos. El artículo 88 dice, la iniciativa de las leyes compete únicamente a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos sabemos que esto ha sido hasta ahora prácticamente letra muerta, y yo no estoy tratando de mostrarles a ustedes de que esto funciona en ningún sentido. Lo que nos falta en esta Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que nos falta es un Sájarov. Este ruso famoso que tuvo el suficiente coraje para alzar la mano y cuestionar los poderes intocables del Comité Central, para volver a alzar la mano y después votar que no en contra de lo que se proponía en el Comité Central, como efectivamente lo hizo en su oportunidad, demostrando a los demás de ese Comité Central que hacía falta tener el arrojo y otras cosas para dar el primer paso. Porque señores, amigos y amigas, este es el meollo de la democracia. La democracia no es, ni nunca lo será, la suma de pensamientos, esfuerzos y proyectos semejantes. No, no, no. El meollo de la democracia no consiste en estar de acuerdo. El meollo de la democracia consiste en la capacidad y el derecho de disentir, de decir que no. Porque la democracia no es obediencia, sino libertad. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a estos asambleístas cubanos. Tomen el poder en sus manos si ustedes lo tienen. Y a todo el pueblo cubano aprendan a decir que no. En resumen, la democracia, sí, es un choque de voluntades, de proyectos, de ambiciones, un choque que se manifiesta por el derecho a disentir, a decir que no. Esa es la verdadera democracia, ese derecho a decir que no. Y que nadie nos quite nada o nos hostigue o nos castigue por decir que no. Pero no porque se aspire a la anarquía, como decíamos al principio, no porque se aspire a la oclocracia de la que les he hablado, ni a la dictadura de las mayorías que avasallarían el derecho natural y violarían los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo un pueblo, sino porque en ese choque y en ese rejuego de rivalidades y aspiraciones, en una democracia auténtica, tiene que imperar una cosa muy importante, la concordia. Gracias a que existe un Estado de Derecho, existe esa concordia. Gracias a que existe ese Estado de Derecho y a que las diferencias y controversias se resuelven mediante un amplio mecanismo de consenso al que se lleva con la participación popular en las decisiones públicas. Esto, amigos míos, es la democracia participativa, la que proponemos para Cuba. Y contamos con este prestigioso panel para que analice cómo se pueden aplicar todos estos conceptos y proyectos al escenario cubano. Y ahora le toca aquí a nuestro moderador, al profesor José Acel, guiar a los panelistas por la senda del análisis de este tema y de las perspectivas para Cuba. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Mi función en el día de hoy, que me ha sido asignada, por cierto, de una manera absolutamente no democrática, por parte menor, es ser el policía del tiempo y tratar de controlar que las presentaciones se mantengan dentro de un periodo de
12 minutos o algo así, algo bastante difícil entre cubanos, ¿no? Pero trataremos. Pero no quiero dejar la oportunidad de reconocer que como quiera que queremos definir la democracia, es algo por lo que hemos luchado y seguimos luchando toda la vida. Tenemos aquí al comandante de la 9ª columna del Ejército Rebelde, el comandante Ubermato, con 95 años a cumplir. Mario Martínez, del Batallón 5 de la Brigada 2506. Rosa María Payá. 3 generaciones, separadas por bastantes años, pero que seguimos siempre luchando por este concepto que llamamos democracia. Y quizás en nuestras conversaciones diarias utilizamos una serie de términos como sinónimos que no lo son. Hablamos de democracia, de gobierno, de Estado, de república. Y yo creo que parte de nuestra función es quizás aprender a distinguir un poquitico esos términos. Cuando este concepto moderno de democracia, moderno en el sentido de que nace en los Estados Unidos, esos primeros años fueron años muy difíciles. Estaban los republicanos que tenían el concepto de democracia, típicamente Jefferson y demás, que querían un gobierno del pueblo. Y estaban los federalistas, como Hamilton, Washington, Adams, que querían un gobierno quizás más fuerte, más central. Y hubieron años muy difíciles, es decir, que el gobierno todavía... Curiosamente, en ese momento, en la administración de Jefferson, Napoleón quería saber qué estaba pasando en esos Estados Unidos, qué están haciendo esa gente allá. Y manda un emisario a reunirse con Jefferson para averiguar qué es esa cosa, qué es esa democracia. Cuando el emisario regresa a Francia, Napoleón le pregunta, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo funciona ese gobierno? Y el emisario le contesta que es un gobierno que ni se ve ni se siente. Así es como define la democracia, un gobierno que ni se ve ni se siente. Yo creo que nos hemos separado bastante de ese concepto en estos días de hoy. Así que los dejo con eso y es mi honor y mi placer introducir primero a Julio Schilling, que ha escrito un libro magnífico sobre estos temas. Y, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. La democracia, donde existe, en estos momentos está en peligro, y donde no existe, están por medio de la subversión lingüística, haciéndonos creer de que ahí es donde realmente existe. De modo, para traer de lo teórico a lo práctico, es entender la idea de un Estado de Derecho. Pero decir Estado de Derecho no basta. No basta porque un gobierno como en Ecuador, pues pueden pasar leyes aprobadas por la mayoría y ellos pueden decir, nosotros somos un Estado de Derecho porque estamos siguiendo las leyes. Lo mismo puede ocurrir en la dictadura en Cuba. Y hay que entender el Estado de Derecho y hacer una diferenciación en lo que es el imperio de la ley versus el gobierno por la ley. El imperio de la ley de entrada reconoce que hay leyes preeminentes. En otras palabras, hay derechos naturales. Hay derechos que están ahí prepolíticos. En otras palabras, no te las dio ningún gobierno. Lo único que puede hacer un gobierno es quitártelo. Pero tú naces con esos derechos. Los creyentes, pues reconocemos ese valor en Dios. Pero aún los griegos antiguos, Platón hablaba de la noción de derecho natural, y cuando se profundiza sobre eso, pues ya de entrada se le pone un límite a cualquier capacidad convencional como lo que es una constitución que pueda atropellar ese fenómeno. Para entender y decir, bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo se pone en ejercicio? Es fundamental la propiedad privada. ¿Por qué? Porque establece una barrera entre el Estado y su capacidad para violar determinados principios. Mientras más accesible sea la propiedad a la ciudadanía,
más fuerte es la sociedad civil. La sociedad civil es clave si se quiere tener una democracia exitosa. No puede haber una democracia que funcione a largo plazo si no tiene una sociedad civil fuerte. Para tener una sociedad civil fuerte hay que tener propiedad privada. Es importante ir viendo estas cosas y decir, cuando se defienden derechos de propiedad, se están defendiendo la democracia, se está defendiendo la libertad, la noción de derechos naturales, que es algo, de nuevo, teórico, retornar a eso, porque así entonces un gobierno se le está estableciendo límites. Porque si los hombres, los empresarios, pueden ser corruptos, pues los políticos pueden ser más corruptos todavía. Entonces hay que tener en todo momento, la noción de precisamente establecer límites que existen sin estar marcados. La sociedad civil, la propiedad privada dan ese acceso y el entendimiento muy importante de que factores como la libertad se les dio al hombre no por ningún gobierno, de modo de que es el gobierno el que hay que temerle para que no cruce fronteras necesarias, fronteras que ellos mismos, utilizando de nuevo el lenguaje que quieren popularizar la cultura como normal, atropellan y destruyen la esencia de la democracia. Voy a proponer que hacer todas las presentaciones y abrirlo a las preguntas después que todos los panelistas hayan abierto, porque si empezamos a hacer preguntas individuales quizás nos vamos a distraer un poco. Gustavo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y como decía Chile, muy agradecido por su asistencia. El caso de Cuba, ¿se oye? El caso de Cuba es muy interesante en todas estas concepciones, en todas estas definiciones que se han hecho de democracia. Creo que hay que reconocer que el gobierno cubano ha tenido y en sentido general los sistemas comunistas han tenido una habilidad extraordinaria en vender lo que no son. En Cuba, usted le pregunta a cualquier de los representantes del castrismo, yo nunca digo revolución, sino del castrismo, y ellos aceptan que en Cuba existe una democracia. Es más, son tan atrevidos que consideran que coexiste la democracia directa. Ya hemos visto a Fidel Castro aprobando en la Plaza de la Revolución una serie de leyes, medidas, etcétera. Plantea que existe una democracia representativa. Ellos consideran ser los representantes del pueblo. Y por último, plantean que existe la democracia participativa. Simplemente ellos la minimizan a las nominaciones de candidatos y a las pobres asambleas que se efectúan a nivel de barrio para hablar del pan o de la carne. Eso es sintomático del sistema de castrista. Bien, también se dice que estos lodos trajeron aquellas aguas, y efectivamente, hay que reconocer, también hay que ser autocrítico, que Cuba, lamentablemente nuestra Cuba, en los 56 años de república, no existió una cultura de democracia. Esta cultura de democracia podía haber llevado a Cuba mucho más de lo que fue, que con todos nuestros errores fue uno de los primeros países de la América iberoamericana. Sin embargo, nosotros no suplimos fortalecer las instituciones, no suplimos aprovechar la sociedad civil tan pujante que teníamos, no supimos coartar esa fuerza avasalladora que tenían el poder militar. Supimos o aceptamos a los caudillos, es más, los veneramos. Todo esto trajo esta situación. Los partidos políticos, por otra parte, no tuvieron la suficiente eficiencia para llevar o darle a esta democracia el sentido que realmente ella tiene.
¿Qué trajo como consecuencia? Que al llegar Fidel Castro con su rosario, con sus estampas y con su demagogia, nos adormeció. Simplemente hay quien despertamos más temprano, otros despertaron más tarde y otros aún no han despertado. Pero lo cierto es que el futuro de nuestra Cuba debe estar basado en las experiencias sufridas, en todas estas experiencias que aún estamos sufriendo. Lamentablemente, ¿qué nos espera? Bien, hay unos cambios, sí, indudablemente hay quien está totalmente, podríamos decir, adormecido con estos cambios. Sin embargo, ¿quién está llevando a cabo estos cambios? Cuando vamos a hablar de actores de cambio, tenemos que hablar de una tecnocracia castrista, tenemos que hablar de un poder militar horriblemente grande y tenemos que hablar de una, inclusive, el llamado poder histórico. Todo eso está conllevando unos cambios que no son más, desde mi punto de vista, y me perdona quien por favor discrepe, yo lo acepto, que no es más que vender una imagen que no tiene, una imagen de lo que no hay. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Esa es una gran pregunta que quedaría pendiente, quedaría a expensa de inclusive los participantes que van a tener mucho más capacidad que yo para responder. Muchas gracias. Le voy a agradecer a los participantes que han sido bien breves en sus presentaciones, porque la idea es tener una conversación con ustedes. Así que yo creo que eso es parte de lo que queremos perseguir. Así que quiero que ahora hoy escuchar a Pedro Pablo y después lo abrimos a la conversación. Bueno, yo lo que voy a hablar de la percepción mía desde el punto de vista de por qué iniciamos nosotros el proceso de la oposición en Cuba. O sea, precisamente como bien decía Pardo, la cultura política en Cuba, yo nací prácticamente casi con el sistema, ¿no? Pues tenía 11 años, pero no conocí lo que era ni siquiera el periodo aquel de democracia que se vivió en Cuba. Y como yo, la gran mayoría de los que iniciamos esta lucha contra la tiranía en esta etapa, ¿no? De los años 90 para acá, nuestra idea primero fue, recuperar los derechos. O sea, por eso es que fundamentamos nuestra lucha en lo que eran los derechos humanos. No teníamos todavía idea de lo que era una democracia porque ni la conocíamos, oíamos hablar de ella, pero ni teníamos todavía idea de... y entonces fue que en eso que nos enfrascamos, ¿no? Los diferentes grupos dentro de Cuba, y ahí se empezó a conformar una especie de sociedad civil o contestataria al régimen. Luego surge, yo pienso que la idea más aglutinadora de esta, que fue el proyecto Varela, que fue Osvaldo, que de empoderar al pueblo con los derechos. Yo creo que era la más, reclamar primero que esa persona, ese cubano tuviera derecho para entonces después poderle exigir al gobierno que hubiera unas elecciones. Porque nos parecía que pedirle primero elecciones al régimen no era, si no teníamos derechos, no se nos reconocen nuestros derechos, no tenemos derecho a la libre expresión, no teníamos derecho a acceso a las comunicaciones, no tenemos nada. Entonces, yo creo que por ahí es que enfocamos nosotros lo que es la lucha hacia los derechos, ¿no? Que eso nos iba a facilitar después poder reclamar, como ya hoy en día, ya hay dentro de Cuba movimientos que están pidiendo un plebiscito, que están pidiendo, pero bueno, de cierto modo la oposición ha ido ganando en conocimiento de lo que es una democracia, aunque en Cuba verdaderamente, como dice, llevamos más casi de 60 años que no sabemos qué cosa es democracia. La sabemos después que estamos aquí. Yo llevo apenas 5 años fuera de Cuba y he podido aprender algo, todavía no lo suficiente, muchos de ustedes sí, ya podrán mañana darnos clase a nosotros porque llevan muchos años, ¿no? Y bueno, eso es lo que más o menos yo les resumo de cómo al principio mucha gente no teníamos idea en Cuba qué cosa era una democracia. Por eso es que surge la palabra disidente,
porque primero empiezan los que disienten del sistema y están buscando una reforma del socialismo. Después surgimos los que estamos más por una lucha moderada, o sea, una transición hacia una democracia, y ya después surgen los contestatarios, que ya sí plantean ya de que buscar la forma de que el pueblo se lance a la calle, reclamen sus derechos. Yo creo que hoy estamos viendo mucho avance en ese aspecto. Ya mucha gente hoy salen a las calles a pedir su derecho, a exigirlo. Así que yo creo que estamos próximos de una democracia en Cuba. No porque el gobierno la vaya a proporcionar, porque es todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo, ya Raúl lleva 7 años en el poder y verdaderamente no se nota ningún avance. En realidad ellos, todos los cambios que hacen son, como decimos nosotros, como hacen los boxeadores, son fintas, ¿no? Para engañar, dar la impresión de que está cambiando, pero sin perder el control, sobre todo de la economía. Y yo pienso que si no hay libertad económica, no habrá democracia tampoco, porque aunque la Constitución de la República de Cuba tenga, como bien dice Gerardo, algunos acápites, que nosotros también, ese fue el resquicio que Osvaldo encontró, y por eso yo lo apoyé y vi la idea maravillosa de que podíamos por ahí, y bueno, hicimos algo, le infligimos alguna. Pero verdaderamente yo creo que hasta que no haya libertad económica en Cuba, hasta que no haya reconocimiento, como dice Julio, de la propiedad privada, que el cubano se empieza a empoderar. Y eso es lo que le teme el régimen. Fíjense si es así, que ellos dejan algunos espacios y cuando ven que la gente empiezan a progresar, porque el cubano es muy, aunque la gente piense que no, pero el cubano es hacendoso y enseguida empieza a progresar y se empieza a notar, a pesar de todos los problemas que hay en Cuba. La gente allí hacen progresar, de cierto modo, progresa la economía y todo. Pero cuando el gobierno ve que esos cubanos se están empoderando, que están surgiendo, pues enseguida empiezan las medidas otra vez coercitivas y todo. Así que hasta que no haya una verdadera libertad económica, yo creo que no habrá posibilidad de que en Cuba se produzca una democracia. Gracias, Pedro Padrón. Bueno, para comenzar con las preguntas, yo voy a replantear un poquitico el concepto de que hemos estado hablando de la democracia de por sí, pero parte de lo que a mí me preocupa en el caso de Cuba es cuál es el papel del Estado en una sociedad, cuál debe ser el papel del gobierno, qué funciones debe llevar. Y yo creo que aquí tenemos varias ideas representadas en este papel. A un lado, personas quizás de un pensamiento liberal clásico, donde yo me clasifico, pensamos que el gobierno debe ser un gobierno que ni se vea ni se sienta. Otras personas pues piensan que no, que el gobierno debe limpiar las calles, proveer salud, educar al pueblo y hacer X número de funciones. Esa es la pregunta clásica en las ciencias políticas. Y yo creo que eso va a ser parte de la dificultad de nuestra transición cuando llegue el momento. Porque hasta cierto punto, aunque yo salí de Cuba hace 50 y tantos años, pero por las entrevistas que hacemos, el pueblo cubano se ha acostumbrado a un gobierno intrusivo, a un gobierno que provee ciertas cosas. Es decir, que ha interiorizado, por así decirlo, algunos valores socialistas. ¿Cómo representar esa dinámica? Eso es parte de mi planteamiento y vamos a abrirlo a la... ¿No vamos a escuchar a Ofelia? Ay, perdón, yo no tenía a Ofelia como presidente, así que por supuesto. Bueno, gracias a las personas que me han invitado y a esta noche acá con ustedes, ¿no? No tenía mucha, o sea, yo no, con estas personas que yo tengo sentadas a mi alrededor, no tengo mucho más que decir de democracia, en términos de que lo han definido muy bien, ¿no? Yo nunca he vivido en democracia. Bueno, hace 4 meses que vivo en Estados Unidos. Tengo la misma edad que la revolución. Y por lo tanto, no sé lo que es la democracia.
en Cuba hemos hecho un esfuerzo grande por tratar, y lo seguimos haciendo, ¿no?, por tratar de que los cubanos se den cuenta primero que son seres humanos con los derechos inherentes y naturales que Dios les dio, y que conquistar esos derechos es imprescindible para poder entre todos diseñar el sistema que deseamos los cubanos, que es solamente, que es una cuestión de nosotros los cubanos, los de aquí y los de allá, porque somos un solo pueblo, artificialmente dividido, y que a todos nos compete diseñar entre todos el futuro de nuestra nación. Y que para diseñar ese futuro tenemos que principalmente tener los derechos, o sea, conquistar los derechos para después entre todos, bueno, cuando hay un clima de confianza y un empoderamiento del pueblo a través de los derechos, poder entonces ir a un diálogo nacional y ir a las elecciones libres. Y eso es lo que hemos estado, ha sido la línea directriz, la soberanía, conquistar la soberanía del popular, la soberanía del pueblo, ha sido la línea directriz de la lucha de mi esposo durante todos estos años en Cuba. Para eso hemos, desde el proyecto Varela, que no es otra cosa que la conquista de los derechos, o sea, recurrir a esos pequeños resquicios que dejó la ley, la Constitución cubana, para poder presentar un proyecto de ley que transforme las leyes existentes en Cuba para que se garanticen los derechos fundamentales y empoderar al pueblo. Y que sea el pueblo el que decida cómo quiere diseñar su sistema político. Precisamente, si ustedes ven, los puntos fundamentales del proyecto Varela son precisamente eso: la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de los presos políticos, una nueva ley electoral y por consiguiente también la propiedad privada, por supuesto, y los derechos de los cubanos a tener sus propias empresas y a invertir en la economía de su país y en los proyectos económicos que ellos decidan, con libertad. Son derechos fundamentales, no es precisamente un proyecto político, es un proyecto de derechos para que el pueblo, una vez empoderado con estos derechos, pueda libremente decidir el rumbo que desea para su nación, que deseamos para Cuba. Hemos tenido diferentes experiencias que, bueno, podemos hablar, que ha hecho el movimiento en Cuba en pos de esto. Pero bueno, eso era lo que quería decirles, ¿no? O sea, total, yo no puedo hablar de reglas democráticas como tal, lo que se define como democracia, porque nunca he vivido en democracia. Entiendo todo lo bien que ellos lo han expresado y coincido plenamente con ellos. Y creo que es trabajo de nosotros los cubanos, que todavía estamos a tiempo, hoy más que nunca, de recuperar para nuestro país la democracia que hasta ahora, en una época quizás no supimos aprovechar y cuidar suficientemente los pocos espacios de democracia que tuvimos en la primera mitad del siglo pasado, pero que ya hace más de 60 años no vivimos en democracia ninguna. Y creo que todos, los de aquí y los de allá, todavía tenemos tiempo, hay que apurarse, pero tenemos tiempo para luchar por eso, ¿no? Por empoderar a nuestro pueblo con los derechos fundamentales para poder construir el futuro que deseamos todos, entre todos. Gracias, Rosa María. Pero detrás de esta... Ofelia, perdón. Yo estoy agotado porque acabo de regresar de un viaje larguísimo. Detrás de ese concepto democrático tiene que haber algunas ideologías, y vamos a abrir esto a nuestras audiencias. Cuando en Polonia se hace la primera elección, hay más de 120 partidos políticos. Y le preguntan a Lech Walesa, bueno, ¿cómo es posible que ustedes tengan 120 y tantos partidos políticos?
Y él comenta, bueno, el problema es que cuando se reúnen dos polacos se crean tres partidos políticos, el tuyo, el mío y el de los dos. Yo sospecho que algo así va a pasar en esa Cuba, así que tenemos que pensar en eso. Diga usted, caballero. Okay. ¿Cómo no? Está en turno. Yo no sé en qué clasificación me va a poner usted a mí, porque difiero en algunas cosas. El apóstol dijo que del tirano nunca nos iba a llegar la libertad y que de rodillas era mendigar. Yo estoy consciente que aquello hay que derrocarlo. Y alguien me dijo a mí una vez, ¿cómo es que se protege la democracia cuando la democracia le da derecho a los comunistas a ser elegidos y una vez en el poder viene la ococlasia, ¿no? La que acabo de escuchar del Señor. O sea que desaparece la democracia por completo. Siempre he mirado el futuro de Cuba, y es un sueño para muchos, y los sueños son, ¿no? Y los sueños son que aquello hay que conquistarlo, aquello hay que luchar por aquello que está allí, que el tirano no nos va a dar en ningún momento esos cambios y esa transición que quiere hacer de más de lo mismo, con diferentes caras, pero o peores. Porque ahí hay cada individuo que deja mucho de desear. Hay otro como Antunes, en el cual tengo una gran consideración. Sí. Si tiene una pregunta, porque quiero evitar... No, yo quería hacer el comentario, pero diga cuál es la pregunta. 7 o 8 manos que sí, bueno, darle la sí, oportunidad a varias personas. Estamos aquí, voy allá y después voy allá de nuevo. Muchísimas gracias por la presentación de ustedes. Desde mi punto de vista, el problema grave de esta noche es el derecho de los derechos. El derecho de la propiedad de por sí no nos salva, porque el derecho de la propiedad es una aplicación o un subproducto del derecho de poseer. El hombre y la mujer en la antigüedad poseían ciertas cosas. Y a medida que la sociedad fue progresando o el grupo se fue dividiendo, se empezó a crear la propiedad privada. La propiedad privada es un gran elemento para el progreso de la sociedad, pero lo fundamental es el derecho de poseer. Pero la propiedad privada, como no es un producto natural, tiene regulaciones. Regulaciones sabias y regulaciones que no son sabias, sino para el provecho de algunos ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de las clases superiores o de la clase de gobiernos explotadora de los de abajo. La propiedad privada tiene una función social que desarrollar. Cuando se viola esa función social de la propiedad, el Estado o la propia sociedad tiene derecho a ir en contra de ese derecho de propiedad privada. Dije que iba a hacer una pequeña exposición. Bien, un momentico. Como dijo el otro, yo creo que ya con el cuanto a la propiedad es suficiente. Aquí no hay ningún resquicio constitucional. En la Constitución de 1940 se estableció un derecho que los ciudadanos del país con 100.000 firmas tenían derecho a una revocación y una instrucción de las leyes aprobadas. Cuando el señor Blas Roca hizo su Constitución del 76, no voy a decir que cometió el error, pero sí estableció y reconoció ese derecho con 10.000 firmas. Y fue lo que le permitió al Movimiento Cristiano Liberación y a todos unidos dar ese paso delantero de enseñanza al pueblo, de que el pueblo tenía el derecho de reclamar. Y lo hicieron. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es cultura democrática? Muchas gracias. Le pido a ustedes perdón por la extensión, pero es mi sinceridad. Sí, por favor, lo que quiero limitar
porque es que si no, no vamos a tener tiempo y veo muchas manos. Por favor, quiero limitar las preguntas a las exposiciones lo más breve. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Siguiendo al comentario que él hizo sobre la Constitución del 76 de Blas Roca, que con 10.000 firmas se podía, que fue lo que Osvaldo pagó, 10.000 firmas. 10.000 firmas, los ciudadanos tienen derecho a pedirle al gobierno establecer una revisión, cualquier cosa de eso. Después del proyecto Varela, ¿volvieron a cambiar la Constitución? La iniciativa. ¿O sigue la Constitución igual? La iniciativa de leyes. El gobierno de Castro... Eso sí. ¿Me permiten un momento, José? Yo no sé ustedes, pero a mí en las Madres Escolapias me dijeron que las preguntas generalmente empiezan qué, por qué, cuándo, cómo y dónde. Si ustedes lo saben de otra forma, me lo dicen. Gracias. Un momento, por favor, un momento. Sí, muy brevemente para contestarle. La Constitución sí fue reformada, no con un referéndum, sino con una recogida de firmas, lo cual es anticonstitucional. En todo caso, lo que hicieron fue agregarle a su tercer artículo la afirmación de que el socialismo era irrevocable, lo cual también es anticonstitucional. Pero en cualquier caso no se eliminaron los artículos en los que está sustentado el proyecto Varela, que no pide un cambio en la Constitución, sino cambios en las leyes basados en ese resquicio que da la Constitución para que los ciudadanos puedan, pues, proponer cambios en las leyes, y la Asamblea Nacional está en la obligación de responder a esa petición cuando son en número mayor de 10.000. Por eso es que el gobierno cubano todavía está hoy en la obligación de responderle a los más de 25.000 ciudadanos cubanos que han pedido cambios en las leyes que garanticen libertad de expresión, libertad de asociación, propiedad privada, la liberación de los prisioneros políticos y un proceso de elecciones libres basado en una reforma o en una nueva ley electoral en un plazo determinado después de aplicado el plebiscito, y es por el plebiscito que deberíamos estar todos haciendo campaña en este momento. Gracias. Dile a Cés que tenemos... José, tenemos una pregunta. Un momentico, por favor. Mira, tenemos aquí en línea a un muchacho que es líder del movimiento del CIC, Ricardo, y él quiere, nosotros lo invitamos para que él hiciera una pregunta, porque él vino muy reciente, es como si estuviera en Cuba todavía. Ricardo Medina. ¿Ricardo? Medina Salavarría. ¿Estás ahí, no? Sí, cómo no. Para que ¿Quieres ponerlo en el speaker o algo así? Sí, ponlo ahí tú. Yo le puse aquí el speaker, pero para que... Ricardo, si hablas alto, a ver, te tengo un micrófono puesto a ver si te podemos oír. Ok. Buenas noches a todos y un saludo cubano para todos los que están presentes en este evento sobre democracia. Y además de transmitirle mi saludo, quisiera No te estamos oyendo, pero estoy hablando al micrófono. Eso pasa. También ha pasado. Un problema de la mano, ¿no? La mano de año que es. Sí, por favor, estábamos tratando. Es que el caballero tenía primero y yo voy después de usted, ¿ok? No le contestaron a él, que me parece que la pregunta era interesante, importante. ¿Qué cosa es una cultura democrática? Que me parece que es importante. Ok, vamos a ponerla en hold un momentico hasta que escuchemos otras y quizás la tengamos. Breve, por favor. Yo creo que el problema de Cuba, la democracia en Cuba es el mismo problema que la democracia en todos los países nuestros, latinoamericanos, iberoamericanos. Y yo creo que todo empieza por la poca cultura que tienen todos los países, incluyendo nosotros los cubanos, de lo que es democracia y de los derechos que nos da la Constitución. Yo creo que un plan que dirija y que oriente y que la gente pueda entender
qué es lo que es la Constitución, que es la madre de las leyes, y que la gente pueda entender qué es lo que, los derechos que le da para que puedan defender las democracias en su país. Y otra cosa que me gustaría que me contestara, si existe la posibilidad de formar una Constitución universal y que dicha Constitución universal sea pueda sancionar, pueda obligar a los gobiernos que no las cumplan a entrar por el camino de la constitucionalidad. Y esa es la pregunta. Esa es una pregunta un poquitico compleja. Yo con mucho gusto la trataría un poquitico más adelante, pero déjeme... pero quisiera que pudiera decir algo sobre eso. Ok, pero yo escribí recientemente un artículo basado en cuál es el origen de los derechos humanos, y es un tema bastante complejo. Yo con mucho gusto se lo voy a tratar de contestar, pero déjeme hacer otras preguntas aquí. Y acá, un momentico. Mira, al caballero que estamos aquí primero, ya, y después vamos allá. Sí, me gustaría plantear una pregunta retomando una cuestión que usted lanzaba antes. Yo me siento identificado con esa tradición liberal clásica que cree que el Estado tiene que ser un Estado que no se note y que se perciba lo menos posible, pero percibo una enorme diferencia en el exilio cubano. Es decir, en gente que viene de las primeras hornadas del exilio, sí noto mucha gente que comparte esa visión de la democracia, tiene una mayor cultura de lo que puede ser la democracia. En gente que ha salido de Cuba en los últimos años, percibo más bien, por el contrario, una preocupación por lo que algunos llamarían cuestiones sociales o de asistencia del Estado. Mi pregunta es, ¿en qué medida el hecho de que durante más de medio siglo haya habido un régimen comunista en Cuba en el que no ha existido una democracia, ni siquiera una educación para la democracia, no es un peso enorme para las próximas generaciones? ¿En qué medida esas generaciones que ahora viven en Cuba, en el momento en el que caiga la dictadura de los Castro, en vez de orientarse hacia un régimen democrático, pueden ser generaciones que se sientan atraídas hacia falsas democracias en las que pese sobre todo ese elemento asistencial? Bueno, ese es mi gran temor, y eso es parte de un curso, pero quiero... Muchas gracias. Y primero quiero reconocer la presencia de César Vidal, que es el que acaba de hacer esa formidable pregunta. Es un honor tenerte acá de mudada, tengo entendido, así que me alegro mucho. Cuando se habla de propiedad privada, un segundito volver a lo que dijo mi buen amigo Pedro, hay que entender que aún sociedades primitivas tenían una noción de posesión sobre determinado territorio, así que no es necesariamente, si bien la era política pues dio título a la propiedad privada, su noción está desde que del hombre de la caverna, pero la democracia es un fenómeno político, no es un fenómeno económico. Para eso existen, como bien nuestro querido amigo José Acel alude, diferentes tendencias. La socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo, el conservadurismo, donde los proyectos económicos se pueden poner en práctica, pero no confundir el marco político que es la democracia. Y la noción de la propiedad privada es precisamente para establecer una diferencia entre el Estado y promover la sociedad civil, porque no importa sea de una tendencia social democrática o liberal, es fundamental para tener una democracia exitosa tener una sociedad civil fuerte. La noción que nuestro amigo César Vidal presenta es un fenómeno que muchos han plantado. Joseph Schumpeter lo planteó en su libro clásico Democracia, Capitalismo y Socialismo, donde decía, él apostaba lamentablemente que con el tiempo el socialismo podría triunfar porque las personas se irían acomodando. Y cuando vemos la destrucción de la democracia griega, la destrucción de la República Romana, precisamente fue por ese tipo de cultura que es un desincentivo a producir. Yo pienso, en un sentido general, cómo se sale una sociedad de esa mentalización cuando ve que hay recompensa por seguir por el curso, lo que por ejemplo Margaret Thatcher llamó un capitalismo popular, en el sentido de popularizar la noción
de ser propietario. Popularizar la noción no es un argumento elitista, porque al final, cuando los que buscan la solución de arriba para abajo, están promoviendo un elitismo que no hace nada más que convertir una sociedad en clientes. ¿Okay? Cuando una sociedad ve que hay recompensa precisamente en ser productivo, y yo creo que muchas de las, por ejemplo, personas que acaban de llegar, que vienen recientes de Cuba, y ven que el sistema premia el esfuerzo, que premia el sacrificio, que el trabajo es visto como una virtud, hay un cambio de actitud extraordinaria. Y yo creo que hay que apostar por eso, pese a las diferencias. Yo me alegro que mi amigo Pedro pues presente ese argumento, porque eso es la democracia. No podemos esperar uniformidad, ni debemos esperar uniformidad, porque uniformidad es tiranía. Precisamente dentro de esas diferencias de qué papel el Estado debe de tener, todo eso está bien, pero hay que reconocer que hay determinados aspectos como los derechos naturales y la libertad, que eso nos garantiza que hay que respetar, y eso es el marco democrático que tiene que mantenerse y siempre resguardarse. Un momentico, por favor. No, por favor, usted... conclusa mi pregunta y yo le di el micrófono porque usted lo pidió, pero es base en eso, de que alguien dijo que el capital era una fuerza muy importante para la democracia. El doctor Chile ahora acaba de decir que no, que quien garantiza la propiedad privada, cuando hemos visto ahora en Cuba que los cuentapropistas le han dado y le han quitado también la licencia. Bien, pero por favor, ok. Si me permite un segundito, José. Sí, pero el caballero hace rato que está esperando. Por favor, pero bien breve, bien breve. Es verdad que la propiedad privada es muy importante en cuestiones del capitalismo, pero yo considero que tiene que tener regulaciones del gobierno, porque también la propiedad privada puede explotar al pueblo. Bueno, la propiedad privada. El Estado de Derecho en sí, pues, son leyes, me explico, y precisamente por eso es que por medio de la democracia, por medio del pueblo expresar su voto. La propiedad privada es simplemente un instrumento que facilita que la sociedad civil, o sea, todo el pueblo no gubernamental, tenga voz, tenga espacio, y eso es lo esencial dentro del marco de la democracia. Para eso están las diferentes tendencias, para que el pueblo pueda elegir. Bueno, lo bonito es que podemos conversar sobre estos temas, que es lo que quiero hacer. Por favor, el caballero y después Julio. Breve, por favor. Sí, yo tomo. Estoy tratando de llegar a todo, por favor. No. Hola, una pregunta para mi amigo Gerardo. Y voy a empezarlo, como dijo Marta, por aquello de por qué, para qué y qué, ¿no? La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de alguien que, como yo, vive en Madrid y viene aquí 2 veces al año, a veces tenemos una perspectiva y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los cubanos, sobre todo los que viven en Miami, les es absolutamente imposible unirse en una causa común? El otro día en este lugar, Gerardo Fariñas le contestó a Montaner su experiencia como disidente al llegar aquí y dijo, lo que más le llamaba la atención es que cuando le preguntaron si podía reunirse con unos grupos, dijo, bueno, ¿y por qué los grupos no se reúnen conmigo? Y le contestaron que, bueno, porque si va aquel yo no voy, y si va aquel yo no voy, y si va aquel yo no voy. Por lo tanto, Gerardo, que tú y yo hemos hablado bastante de este tema, tú has hablado de democracia participativa. Entonces la pregunta va directa. Recientemente con Les Vanessa lo dice. Les Vanessa dice, los cubanos ustedes nunca van a participar en el proceso de cambio en Cuba porque sois incapaces de unirse. ¿Tú crees que en estos momentos es posible unir a la población, primero de Miami, y lo más importante que tú y yo hemos hablado en Cuba, para lograr un cambio político en Cuba hace falta unas elecciones? La pregunta, ¿tú crees que en unas elecciones, las primeras que se realicen en Cuba, se obtendrán
votos suficientes para un sistema y evitar el problema que, por ejemplo, tenemos en España, que hemos hecho un cambio, hemos ido a una democracia de 1,7 comparado con 7 en Francia, y ahora no sabemos qué hacer. Pregunta, y para ti la respuesta. Claro, contestar a esas preguntas también implica que tendríamos que especular. Y en realidad la base, y en esto también le contesto a Pedro Guerra, la base, como dije al principio, de la democracia es la diversidad. Y por lo tanto, el asunto no es que estemos de acuerdo, sino el asunto es que tengamos un propósito común. Y esa es la cuestión, yo creo que es también lo que está planteando Ofelia, lo que ha planteado Rosa María. Es el propósito común de democratizar a Cuba. O sea, no es cuestión de ponernos de acuerdo. El meollo de la democracia también es precisamente el respeto a los derechos. Y si nosotros respetamos los derechos, empezando por cada uno de nosotros, no exigiéndoselo al gobierno, sino empezando por cada uno de nosotros, si respetamos los derechos, entonces también tenemos que respetar las opiniones que son ajenas a nosotros. Tenemos que respetar a los que están en contra de nosotros, para entonces podernos dar a respetar nosotros también. O sea, eso es lo que nos está faltando, porque lo que estamos haciendo es que cada vez que alguien disiente de lo que es nuestro planteamiento, lo consideramos un enemigo. Y entonces, si lo consideramos un enemigo, no nos podemos unir a él en esa unión de propósitos, porque es un enemigo. Pero en realidad no es un enemigo, es una persona que piensa distinto. Y si nosotros nos llamamos demócratas, tenemos que aceptar que otros piensen distinto, porque la democracia es siempre diversidad. Gracias. Tenemos como tres o cuatro preguntas. Tenemos como 3 o 4 preguntas por allá, por favor. Una de las características muy feas de nosotros es que no sabemos distinguir entre un enemigo y un adversario político. Hay enemigos y hay adversarios. Tenemos que... Vuelvo contigo un segundito, por favor. No, para responderla, pero él ha respondido muy bien. Oh, ok. Mi pregunta es la siguiente, es decir, está basado en 3 conceptos que se han dicho aquí. Gerardo dijo democracia, usted dijo el gobierno prácticamente invisible, que no se ve y no se siente, y Julio habló de la propiedad privada. 2 cosas. Yo no conozco la democracia, ¿no? Y tampoco conozco la propiedad privada y mucho menos la economía de mercado. Pero me llama la atención que la tendencia es la siguiente. Hoy en día se habla de propiedad privada, economía de mercado, pero más veo un país, por ejemplo, este país, vamos a poner un ejemplo claro, donde veo un gobierno inmensamente grande y veo una propiedad privada que depende en inmensa mayoría del dinero de ese gobierno. Entonces, ¿cómo se conjuga democracia? Gobierno pequeño, invisible y propiedad privada. 3 conceptos. Bueno, porque desafortunadamente yo creo que nos hemos apartado mucho a través de los años de ese ideal de Jefferson, de ese gobierno invisible que no se ve y no se siente. Esa es otra disertación. Yo creo que aquí en la audiencia tenemos las tendencias socialdemócratas, demócratas cristianas, los liberales clásicos y quizás más de eso. Yo quisiera en algún momento dejarles con una pregunta que no vamos a contestar en este momento, pero esa pregunta de cuál es el papel del gobierno, cuál debe ser la función del gobierno, y como estamos hablando con tu pregunta, un gobierno que no se ve o no se siente, o un gobierno bastante intrusivo. Independientemente de cuál sea nuestra posición, nuestra ideología política, queremos un gobierno que limpie las calles, que dé educación, que haga todo esto. Independientemente, lo que sí tenemos que reconocer, que por definición, cualquier función que le pedimos al gobierno, cualquiera que sea la más válida, defendernos, implica ceder libertad. Por definición, implica ceder libertad. Porque el gobierno nada más que tiene un mecanismo que es coercitivo. Entonces, le podemos pedir lo más válido, pero eso implica que le tenemos que entregar. Yo no quiero entregar mucha libertad. Otros quieren entregar más.
Como no soy conocido en Miami, quiero presentarme. Mi nombre es Alberto Romero, miembro de las Fuerzas Armadas de Cuba y en sus comienzos en la democracia cristiana con Rasco, con Pepito Labastida, con Ramón Campos y después en Nueva York con Acción Sindical Independiente. Ofelia, esta pregunta es para ti directamente. ¿Tu marido en algún momento habló de cuál debía ser la constitución que se tuviera en Cuba, regresar a la del 40 o hacer una nueva constituyente? Esa es la pregunta. Mi marido habló de una nueva constituyente. Nunca, o sea, realmente todo el mundo conocemos de los valores de la Constitución del 40. Bueno, yo los conozco porque mi padre me los enseñó desde chiquita. Era un amante y un demócrata por naturaleza. También fue militar antes del 59. Y me enseñó, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas increíbles de la Constitución del 40, sobre todo de la época para la época en que se hizo. Pero indiscutiblemente que han pasado muchísimos años y uno no vuelve a mirar para atrás nada más que para recoger las experiencias. Si hablamos siempre de una nueva constituyente. El Movimiento Cristiano de Liberación promovió un diálogo nacional que participaron cubanos de aquí del exilio y participaron alrededor de 13.000 cubanos en total. Es una cifra pequeña comparado con los millones de cubanos, pero para hacer un diálogo que tenemos que hacerlo de mano a mano, porque no tenemos ni un minuto para nada en televisión ni nada, creo que tuvo un valor muy importante porque se recogieron miles y miles de aportes que después se procesaron y que arrojaron un programa que se llamó Todos Cubanos. Ese programa tenía 4 pasos fundamentales. Había una propuesta de reforma constitucional, una propuesta de plan de cambios titulado Plan Cuba Primero, una propuesta de una nueva ley electoral y una propuesta de una nueva ley de asociaciones. Esto era, por supuesto, estaba abierto. Esto no es una cosa definitiva ni que se quedaba así. Estaba abierto a que todos los cubanos pudieran participar en él y hacer los cambios que eran necesarios. Pero esto fue lo que salió de este fruto del diálogo nacional que se hizo y que arrojó muchas cosas muy bonitas, ¿no? Muchas heridas también, pero también mucha esperanza, propuestas y cosas que nos sorprendían a todos los que estuvimos trabajando durante 2 años en esto. Y evidentemente sí, había una nueva propuesta de constitución, que era una propuesta de constitución para ser terminada o elaborada por todos los cubanos y por las personas aquellas que pudieran hacerlo. Pero eso es lo que salió de aquel diálogo nacional, una nueva propuesta de constitución. Gracias. Tenemos una pregunta, yo creo que José Antonio. Y voy contigo. Gracias. Mi nombre es José Antonio Font. Felicidades a todos. Y el caballero trajo un tema que humildemente lo comparto, en que me parece que nuestros problemas políticos como sociedades latinoamericanas muchas veces estriba en constituciones que son programas políticos. Y recomendaría que se considere, no obstante los posibles problemas psicológicos que esto traería, que el modelo para una constitución que se logró en los Estados Unidos es el mejor que la historia ha dado. Porque si no, caemos de nuevo en el desarrollo de programas sociales y políticos. Yo viajo mucho a América Latina y es un desastre. Nunca, o sea, la Constitución americana es un documento sencillo, equilibrado y que fue lo que permitió que por vez primera en la historia del mundo se sostuviera una república constitucional con libertades. Eso es todo lo que quería ver. ¿Cuál es la opinión del resto? Voy a discrepar de mi tocayo.
Con respecto al modelo norteamericano, es un modelo que hemos copiado tradicionalmente en toda Latinoamérica. Es un modelo que funciona porque existe una verdadera separación de poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Con la posible excepción de Chile, yo no creo que, yo me atrevería a decir que hay un poder judicial independiente en ningún país latinoamericano hoy en día. Es triste decirlo después de 200 años. Quizás en Costa Rica. Yo me atrevo, a mí me gusta provocar a la audiencia bastante, ¿verdad? Buscarle la lengua. Yo me atrevo a proponer un sistema parlamentario que nunca lo hemos implementado en Latinoamérica. Quizás, ¿por qué un sistema parlamentario? Algunas razones. A mí me encanta que el sistema parlamentario separa el jefe de gobierno del jefe de Estado. Yo quisiera que el jefe de gobierno fuera ese señor aburrido que lleva los libros y lleva la contabilidad, y entonces el jefe de Estado puede ser el charlatán que le gusta dar los discursos de 4 horas. Yo no sé si ustedes han visto los debates en los sistemas parlamentarios en Inglaterra, que se levantan, se dicen barbaridades y se sientan. En Corea del Sur se fajan a piñazos, se hacen mails, son fantásticos. Yo creo que eso desde un punto de vista pedagógico sería fantástico que el pueblo cubano pudiera ver por primera vez en muchos años sus representantes fajándose en un congreso por sus deberes. Así que el sistema parlamentario tiene algunos beneficios. Tiene otra particularidad. Nosotros en los sistemas presidenciales escogemos un presidente por un término de 4 o 5 años, lo que sea la Constitución. A los 2 años no nos gusta y entonces queremos cambiarlo y damos un golpe de Estado y violamos la Constitución. Esa es la historia latinoamericana y la historia nuestra, ¿verdad? El sistema parlamentario tiene la ventaja de que si lo queremos cambiar toda la semana, lo podemos cambiar. No nos ponemos de acuerdo y lo cambiamos. Y finalmente tiene una particularidad que yo creo que es imprescindible, que para formar un gobierno nos obliga a hacer algo que en contra de nuestra naturaleza. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso quizás sería mi contribución con eso con respecto al gobierno parlamentario. Bueno, mi nombre es Rogelio Matus. La pregunta es de Rogelio Matus. La pregunta es, de, como dice Marta, de cómo y cuándo, pero un momento antes de hacerla. Tú hablaste, te dejaste, 2 veces lo han dejado en el aire, y cuál es el papel del gobierno, cuál es el rol del gobierno. Y el amigo allá habló de que en la América Latina, yo creo que hay un problema cultural, se habló allá de que la gente que viene de Cuba ahora espera que el gobierno dé. Tú dijiste que los cubanos parece que después de medio siglo de comunismo aceptan un gobierno un poco intrusivo, ¿no? Yo me pregunto, la pregunta es esta: ¿la aceptación del gobierno intrusivo es cuestión de medio siglo de comunismo o es una cuestión cultural de la América Latina, del tercer mundo? En nuestra historia, desde 1902, hemos tenido, depende de cómo queramos contar, quizás 20, 30 años de democracia, no más, es decir, que no tenemos... La parte cultural es una pregunta interesantísima. En un libro, Yo soy Pedro Pan, de Carlo Eire, que también es Pedro Pan, él hace un comentario que a mí me fascina y en uno de mis artículos yo lo incluyo. Que cuando él llega, como llegamos a los Estados Unidos por primera vez y empezamos a aprender inglés, él se da cuenta que el idioma le exige tomar responsabilidad por sus acciones. Él hace el cuento de como estudiante, él iba a la escuela, si se le cae el libro, en inglés decimos, I dropped the book. Yo dejé caer el libro. En español decimos, se me cayó el libro. No fui yo, no es culpa mía, se me cayó. ¿Se cayó o se me cayó el libro? En inglés decimos, I lost the keys. Yo perdí las llaves. En español decimos, se me perdieron las llaves.
no sé, fue el fantasma que vino, se llevó las llaves, alguien. Es decir, que nuestro idioma no nos obliga a tomar responsabilidad por nuestras acciones. No lo voy a llevar más allá, yo no sé hasta qué punto eso tiene alguna influencia cultural o no, pero justificación también que no puede ser. bueno, se me perdieron las llaves, no fui yo. No, pero el inglés nos obliga a asumir responsabilidad. I dropped the keys, I dropped the book. Esa es la historia. ¿Te quieres contar algo? Ay, perdón. Mario. Sí. Estoy muy agradecido. La presentación de ustedes ha sido maravillosa. Maravillosa, sobre todo para Miami. No, creo que está encendido. Tengo que hablar más alto. Como iba diciendo, la presentación es maravillosa para Miami. Y mi pregunta es esta. ¿Cómo nosotros vamos a educar a ese pueblo que todavía no puede pedir por un vaso de leche? Ese pueblo que se queda callado cuando lo pisotean. ¿Cuál es la mejor medida de empezar a educar a ese pueblo ahora? No cuando se caiga el régimen. Y esa es la pregunta. Bueno, mira, en este instante usted ha situado lo que es decir el panel en un contexto, me parece adecuado. ¿Qué vamos a hacer respecto a una situación creada? Una cosa es lo que nosotros quisiéramos que sucediera, las cosas ideales para Cuba, y otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo en Cuba. En estos instantes, el gobierno cubano está efectuando unos cambios, ¿ok? Sean cambios cosméticos o sean cambios fuera de contexto, como son unos cambios. Bien, ¿qué está pasando con el pueblo cubano? Bien, nuestra sociedad, como dijimos anteriormente, no tiene la más mínima cultura de democracia, ni la anterior al 59 y mucho menos la posterior. Por ejemplo, Pedro Pablo, Ferita, nacieron con la revolución, con este fenómeno. Ellos viven, ellos no saben qué es esto. No es lo mismo lo que yo les cuente que lo que se viva. Un paréntesis. Yo tuve muchas relaciones con funcionarios norteamericanos, funcionarios extranjeros, diplomáticos en Cuba. Decía, mira, tú puedes vivir 10 años en este país, conocer lo que sucede en Santiago, Cuba, en Baracoa, que yo no lo sé, pero tú no puedes saber lo que está sucediendo en el interior de un cubano cuando por la mañana se levanta y no tiene un pan que darle a un hijo. No tiene ese par de zapatos, tiene que sustituirlo de alguna forma y no sabe cómo. ¿Okay? Eso es una cosa realmente que es una vivencia. Bien, volvemos nuevamente. Cuba no se sabe lo que es democracia. En Cuba no existe una sociedad civil. El gobierno, creo que una de sus prioridades fue desarmar la que existía. Dejó vestigios de sociedad civil, entre las cuales está la masonería, muchas organizaciones fraternales, la iglesia, diferentes tipos de otras sectas, etc. Estas instituciones que fueron legados de o supervivientes de una sociedad civil fuerte, porque Cuba hubo una sociedad fuerte, actualmente, hermanos, amigos, están, y que diga otra cosa, bueno, yo se lo respeto, yo viví en ella hasta hace un año, están absolutamente controladas por el Estado, absolutamente penetradas, totalmente, tanto por los órganos de inteligencia como por elementos que ellos destinan a que ingresen en esas asociaciones. Y no se le puede rechazar, simplemente no se le puede rechazar. ¿Por qué razón? Porque ya la propia dinámica de las instituciones, si tú rechazas a esta gente, termina sin miembros. Más del 50% de la población cubana es nacida a posteriores del año 59. ¿Qué puede suceder? ¿Qué tenemos nosotros enfrente? Bien, decía Julio, yo también estoy totalmente de acuerdo con él en esto y respeto a quien no lo esté. Si en Cuba no existe una propiedad privada, no hay cambios. Nosotros tenemos que armar una sociedad civil, tenemos que procurar que exista una propiedad privada, llámese cuentapropista o llámese como se llame, tiene que haber una propiedad privada.
Fíjense si el gobierno está consciente de que su fin es la sociedad civil y la propiedad privada, que no deja que ninguna de las dos florezca. Cuando un zapatero comienza a poner un aire acondicionado en su casa, cuando ese zapatero realiza la acción de comprar un carro, de comprar una moto, etc., le quitan la zapatería. Bien. Le voy a hacer una pequeña anécdota y me disculpa, me estoy excediendo, me estoy portando mal. Bien, frente a mi casa existía una señora que era miembro del Partido Comunista, bien, pero que llega a la apertura de los años 80 y tantos, y esa señora pone un timbiriche, pero ese timbiriche empezó a crecer. Cuando llega el problema de Elian, la del comité la va a buscar, fulana, vamos a la plaza, y todo, no puedo, bueno, 3, 4, 5 veces para no aburrirlo, y por fin al cabo le dice, chica, pero ¿por qué tú nunca vas? Porque no me da la gana. Ya, simplemente, ¿por qué? Porque ella no dependía del Estado, ella tenía sus propios medios. Sencillamente, no voy porque no me da mi real gana, vaya, porque ya tú no eres nada para mí, yo soy yo. Ahí tenemos que llevar al pueblo cubano, a que el pueblo cubano diga, yo soy yo. No dependa como el pichoncito de la boca abierta a lo que le den el gran dador. Y efectivamente, lo que se dice, Julio, no, creo que fue, no recuerdo, que cuando lleguen aquí, la sociedad les da una serie de posibilidades y ese mismo cubano, usted ve que cambia. Ese mismo cubano que allá en la isla no quería estudiar, aquí, por ejemplo, yo me he encontrado muchachita trabajando en CIA, trabajando en aquellos lugares, y esa muchachita trabaja allí, trabaja en otro lugar y aparte estudia. Muchas gracias. Mira, el teléfono a Julio. Julio, ok. Una rápida aclaración, porque la noción de la democracia y el modelo que se debería de tener, los instrumentos más hábiles para mantener su duración, es un tema separado a lo que es la idea de liberación, que es lo primero. En otras palabras, el hablar de democracia en Cuba es ya suponer de que ha habido un cambio sistémico. En otras palabras, que ha sido derrocado el castrocomunismo. No se puede hablar de implementar ni nociones de derecho de propiedad, ni nada por el estilo, sino ha sido removido en su totalidad. Porque de no ser así, pues precisamente vemos lo que está ocurriendo en Rusia, lo que está ocurriendo en otras naciones. O sea, son dos procesos que liberación primero y después la perspectiva para la democracia. No, yo un poco quería, en lo mismo que decía Julio, la gran discriminación en Cuba, la primera, la más importante, la única y de la que se derivan todas las demás discriminaciones, es precisamente la discriminación política. O sea, el gobierno cubano, con lo que no tiene ningún tipo de miramientos, ni ninguna posibilidad, es al que piensa diferente y tiene el valor de decirlo. O sea, esa es la primera discriminación grande que tenemos los cubanos dentro de Cuba. Y de ahí para allá vienen todas las demás. Si nosotros cualquier cambio o el cambio que deseamos en Cuba tiene que pasar irremediablemente por los derechos, por la consulta al pueblo, para que el pueblo decida y defina el cambio, el rumbo que quiere para nuestro país. Por supuesto, cuando una vez tengamos esos derechos a expresarnos, a asociarnos libremente, a poder decidir ya la propiedad privada, los cambios económicos, eso por supuesto que se dan por añadidura. Hoy por hoy en Cuba, las pequeñas posibilidades que tienen los cubanos de cuentapropistas se convierten en un boomerang, en una manera más de control del pueblo y de la sociedad y de la libertad de las personas. Porque sencillamente los amenazan con quitarles las licencias. Nosotros hemos tenido miembros del movimiento que le han quitado la licencia que tenían de vender de un puesto de frita y unas cuantas cosas más. O sea, se convierte en un método más de control. Entonces sabemos que todas estas personas, que con tal de proteger la pequeña apertura que tienen de mejorar un poco su calidad de vida a través de un pequeño negocio,
no se puede contar con ellos casi nunca para afianzar los cambios políticos. Lo estamos viendo aquí. Los cubanos que vienen de Cuba, porque sus familias aquí le han dado la posibilidad de que vengan, como ahora no tienen las restricciones violentas que habían hace un año atrás, vienen, tratan de trabajar aquí, de coger un dinerito, de comprar unas cosas, de llevarlas para Cuba y venderlas, de poder prosperar aquí. A esas personas usted no les puede hablar de cambio. No les puede hablar, oye, vamos a promover dentro de Cuba el derecho de los cubanos a incidir en la vida política de nuestro país. Sencillamente no quieren oír hablar de eso, porque tienen miedo a perder esta poca posibilidad que tienen de mejorar su condición de vida en Cuba, que es pésima. Usted habla con los médicos y los cubanos que están en Brasil, que saben que tienen que regresar a Cuba, y aunque les paguen una miseria, van los 2, los 3 años, porque esa miseria les sirve para arreglar las goteras del techo, para celebrarle los 15 a la hija, y no quieren oír de más nada. O sea, es un trabajo persistente que hay que hacer con los cubanos en cuanto a los derechos y bueno, todo esto que hemos hablado aquí. Pero realmente tenemos que ser conscientes que nuestro pueblo tiene un daño antropológico sufrido por más de 55 años de un totalitarismo que le ha confiscado toda la capacidad que tenemos de sentirnos personas, de las iniciativas, de creatividad, de poder lograr algo por nuestros propios esfuerzos. O sea, es fundamental que todos los cubanos que estamos fuera y todas las demás instituciones donde nosotros podemos llegar, es eso, insistir y reclamar el derecho que tenemos los cubanos de decidir sobre el futuro de nuestro país, de que se hagan elecciones libres en Cuba. Y eso es lo que tenemos, me parece a mí que es fundamental ya a estas alturas. Eso es lo que quería decirles, no es lo que me parece. Había una pregunta, gracias. Hubo una pregunta originalmente sobre la cultura democrática de por sí. Y una de las preguntas que yo me hago, la democracia no es fácil, ¿no? Y esto es también parte de nuestra cultura. Si el pueblo cubano en un momento, después de un cambio, va a decir, no, aquí lo que hace falta es un hombre fuerte, aquí lo que hace falta es alguien que ponga orden, aquí lo que hace falta, porque eso ha sido parte de nuestra historia. Y no estemos dispuestos a vivir con esa ambivalencia que es la democracia y que es parte de la manera que vivimos en otros países. Es decir, que tenemos que prepararnos para estar todo ese tipo de cambios que podemos ver. Con respecto a las instituciones, nosotros hemos tenido éxito fuera de Cuba con instituciones prestadas. Nunca hemos sabido defender nuestras instituciones. Y hemos tenido éxito en otros países con las instituciones que crearon otras culturas y otras personas. Tenemos que aprender a crear y a defender nuestras propias instituciones. Eso no nos ha pasado. Mi nombre es Salvador Levy y quisiera hacer una pregunta que me parece que es la base fundamental de todo el problema. El totalitarismo ha estudiado la democracia en todas sus formas y sabe cómo irla controlando para tomar el poder. Se está haciendo algo para conocer todo el totalitarismo, cómo funciona, para hacerle a ellos lo mismo que ellos le han hecho a la democracia. Está bueno. Hola, buenas noches. Sí, cómo no. Yo tengo más o menos la misma inquietud y pregunta muy relacionada con el señor y con otra persona que más o menos con la cuestión de la cultura democrática. Y esto es algo que yo misma me he estado preguntando por mucho tiempo y me gustaría que ustedes quizás respondan, ¿no? Cuáles son las opiniones de cada cual.
Si realmente el pueblo cubano, nosotros como pueblo, hemos tenido conciencia, y él se refirió a eso y estoy totalmente de acuerdo con usted, hemos actuado con una mentalidad democrática en muy pocas ocasiones a través de nuestra historia republicana. Y si durante estos 54 años, ya que teníamos esa inconsciencia, ignorancia y apatía ya de antes, si ahora se ha recrudecido por estar bajo este sistema totalitario durante 54 años y este lavado de cerebro profundo a todos niveles, psicológico, espiritual, moral, ¿de qué forma? Y aquí viene la pregunta. ¿De qué forma se puede educar a un pueblo que no tiene conciencia de lo que realmente es tener una mentalidad, y es una mentalidad democrática que va más allá de la economía, que va más allá de un montón de cosas materiales? ¿Cómo se rebasa eso? ¿Qué se puede hacer? Y yo creo que todos necesitamos aprender, no solamente la gente dentro de Cuba. Yo creo que todos necesitamos aprender y tomar conciencia y hacer una autocrítica sin antes tener una autocrítica como seres humanos individuales y como pueblo de cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para mejorar uno en sí y cómo mejorar un país. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Esa es mi inquietud. Yo creo que esa es la inquietud de todos. Vamos a hacer 2 preguntas más y después trataremos de contestarlas todas y terminamos en ese momento. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ana María Lamar. Yo soy activista de derechos humanos. Antes que todo, Feria, mi respeto. Eres una persona indiscutiblemente superior y extraordinaria. Se ve que tu esposo tenía en ti un baluarte gigantesco. Te quiero felicitar por haber asumido el lugar que tuviste que asumir. Y entonces estaba oyéndote y planteaste algo tan interesante porque es lo que yo llevo también en mi corazón. Tenemos un pueblo que está siendo lacerado mañana, tarde y noche por la carestía y se siente totalmente intimidado y con la bota encima. Y por el otro lado tenemos a ese pueblo idealista como tu esposo, como Oscar Elías Bisset, como Antúnez y como tantas mujeres heroicas como las que tenemos ahora en las Damas de Blanco. Y tenemos esa gente que sienten ese vacío en su alma de que solamente lo puede llenar la libertad y la democracia. En ese pueblo es en el que yo verdaderamente confío. Pero mi pregunta para ti tiene que ver también con la última. ¿Cómo hacemos llegar esa educación? ¿Cómo les llenamos? ¿Cómo les damos esperanzas para poder llenar ese vacío? Porque aquí tenemos pensamientos maravillosos y los hemos escuchado a todos con mucho interés. Pero ¿cómo llevamos eso a esas personas tan necesitadas? Gracias. Bueno, gracias. Yo pienso que, mi esposo decía que para que un pueblo nunca está preparado es para vivir en la esclavitud. Porque siempre se cuestiona el pueblo de Cuba, es el pueblo más cuestionado que yo he visto en los días de mi vida. Sí, todo, tenemos que estar posponiendo siempre los derechos, porque en virtud de no sé cuántas cosas. Yo pienso que lo principal es eso, ¿no? Hay un daño real, pero que ese daño se irá mitigando en la medida que las personas tengan derechos. En medida que las personas sean sujetos de derechos y sean empoderados. Habíamos hablado aquí de que hay derechos naturales. Yo pienso que esos derechos naturales los tienen todos los ciudadanos, por muy dañados que estemos. Y nuestro pueblo está muy dañado, muy, muy dañado. Pero esos derechos son naturales y nada más que cuando tengan la posibilidad de ejercerlos,
ese daño se irá mitigando. Y eso es lo que hay que hacer. Yo pienso que los mayores esfuerzos tenemos que encaminarlos en eso, a apoyar el derecho que tenemos los cubanos, digo de dentro y de fuera, porque a los de dentro les hace mucha falta los de fuera, porque tienen la experiencia de libertad que no tienen los de adentro, de las posibilidades que tiene el ser humano cuando tiene derechos. Y los de afuera carecemos de las raíces que dejamos adentro, ¿no? Estamos como trasplantados, pero no. Creo que ambas cosas son muy importantes y que todos, los de adentro y de afuera, somos los que estamos llamados a unirnos y a luchar porque todos podamos disfrutar de los mismos derechos y porque todos podamos influir y decidir sobre el futuro de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, apoyar los derechos que tienen los cubanos, los derechos de nosotros a entrar libremente a nuestro país, los que estamos afuera, a asociarnos libremente dentro de nuestro país y a decidir el futuro de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que reclamar en todos los foros, a donde podamos llegar, me parece a mí. Es lo que podemos hacer. Una última pregunta, por favor, breve. Sí, muy brevemente. Primero, felicitar al panel. Creo que sus exposiciones han sido bien claras y sencillas, y a la audiencia, porque creo que es una de las reuniones donde he visto menos ampulosidad al hablar. Creo que ya eso es un progreso tremendo entre nosotros. Quiero también, antes de hacer mi comentario a lo que se ha dicho, pedirle a Dios sinceramente que las palabras del compatriota madrileño que nos adjudica a los de Miami el monopolio de la desunión sean certeras, porque eso significaría que en todas otras partes del mundo, incluyendo Cuba, estamos los cubanos muy unidos. Ojalá que sea así. Ahora, debo expresar una preocupación. Esta reunión donde hablamos del futuro de Cuba ha girado, en su mayor parte, diría yo, acerca de la economía, de la propiedad privada, de las instituciones económicas, de las libertades. Y yo sé que eso es fundamental, y lo sé bien porque nunca he sido rico. Pero me pregunto, ¿qué haremos en una próxima nación cubana, la República, espero yo, con propiedad privada, si no hay antes una revalorización en los pueblos que le haga respetar la propiedad privada? Me preocupa que he oído hablar muy poco de valores en el sentido de educación, de resiembra, de reconstitución. Monseñor Agustín Román, a quien los de Miami, y espero que los demás conocimos muy bien y extrañamos mucho, decía que para reconstruir a Cuba había primero que reconstruir al cubano. Y no sé si estamos, qué sé yo, obviando eso un poquito. Me gustaría que pensáramos un poco en esa resiembra de valores, en esa capitalización del ser humano que necesitamos para cualquier otro tipo de cosas que pensemos en Cuba. Y no sé, simplemente hago la advertencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que... ¿Cómo no? Un comentario. Bueno, sin lugar a dudas, creo que de todas las personas que están aquí, soy la que tiene más años. Estoy en víspera de cumplir 95 años, que no es tontería. Quiero decirles que, a pesar de todas las experiencias que hemos acumulado los cubanos, negativas y de distinta índole en todos estos largos años de tiranía, tengo fe en el futuro de mi patria. Y tengo fe en el futuro de mi patria porque en otros tiempos también ha habido situaciones muy difíciles, nunca comparables con las del presente y las que hemos acumulado en este largo medio siglo. Y hemos sacado de nuestras reservas o de nuestro compromiso con la nación cubana, con nuestra historia, con los fundadores de la patria. Yo no sé, hemos sacado fuerza y circunstancias, hemos cambiado las circunstancias para superar todo
lo difícil que hemos tenido delante. Nunca comparable con estos tiempos. Pero yo hablo así porque viví en los tiempos de mi juventud situaciones que me hicieron confiar en que el cubano tiene reservas morales. Era estudiante entonces en la Escuela Normal de Santiago de Cuba y estuve escuchando todos los debates de la Asamblea Constituyente de aquel tiempo, del año 39. Y realmente me sentí contento con el resultado de la Asamblea Constituyente. Los diferentes partidos, incluyendo hasta los comunistas, trabajaron con la mejor buena fe para que la Constituyente se correspondiera con las necesidades de nuestro pueblo en materia de legislación y de cuestiones básicas sobre derechos. Después tuvimos la mala suerte del golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo de 1952, que abrió el camino, pero que por sí no es responsable nada más que de sus hechos, no de todo lo que ha venido después. Participé, como conocen muchos de ustedes, en la lucha de la Sierra Maestra. Fui parte del grupo gobernante en los primeros meses de la revolución, hasta que me di cuenta de que había una agenda muy peligrosa y renuncié y me costó. Estuve 5 días en el Consejo de Guerra que me armaron para fusilarme, por fin no se atrevieron o no les convino. Bueno, pues a pesar de toda esa experiencia, estoy convencido de que estamos, si no próximos, por lo menos nos estamos acercando a un cambio. ¿Cómo queda Cuba? Bueno, los valores morales han sido seriamente dañados, pero la presencia de ustedes mismos aquí me dice que hay material humano para la reconstrucción de la nación cubana. En conclusión, y para terminar, hemos tenido la mala suerte, primero del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que abrió el camino a lo que vino después. Y luego, pues, la desgracia de que en tierra nuestra naciera un tipo tan malvado, tan perverso como Fidel Castro, Fidel y su hermanito. Los pueblos, pues, tienen sus situaciones difíciles, sus situaciones mejores, sus situaciones de reconquista de valores o de revalorización de la sociedad. Así que a mis 95 años, que estoy al cumplirlo, tengo fe en que las cosas cambien. Y tengo fe porque hay tantas páginas positivas, bonitas en la historia de la nación cubana, que sé que, aunque los Céspedes y los Anguilí y los Agramonte y toda aquella gente pertenece al pasado, la presencia de tanta gente valiosa, y aquí mismo hay un buen grupo de gente que ha luchado y que sigue luchando, y además el compromiso con la nación cubana, el compromiso con... Tenemos una cosa muy linda, y es las raíces en toda la época independentista, y muchísimas cosas más de la República también positivas. Así es que quiero decirles que a mis 95 años tengo fe en que las realidades serán otras para Cuba y que aprenderemos de todo lo que nos ha ocurrido. La mala suerte nos puso en el camino a un Fulgencio Batista ambicioso que después de la Constitución del 40 pues dio el golpe de Estado, y la mala suerte llegó al colmo con los hermanos Castro Ruz. Pero así a mi edad vislumbro que la presencia de ustedes y de mucha gente en Cuba que ha luchado y sigue luchando es una evidencia de que vamos a seguir como pueblo dando la pelea en la
medida de las posibilidades hasta que volvamos a tener de verdad una Cuba libre. Gracias, Hugo. Bueno, gracias a todos ustedes por compartir esta oportunidad de cambiar impresiones, y solamente quiero dejarlos con un pensamiento en que creo que todos vamos a estar de acuerdo, y es que la única forma, contestando una pregunta, de aprender a vivir en libertad es viviendo en libertad, y esa debe ser nuestra meta para el pueblo de Cuba, que viva en libertad. Muchas gracias. En nombre de todos nosotros, de los panelistas, de Ofelia, de Rosa María, le damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Espero que haya sido fructífera y que nos podamos ver pronto. Gracias a todos. Recuerden, si alguien quiere, los libros de los panelistas están a la venta en la mesa. Gracias.